Capítulo 30. De lo que le vino a Don Quijote con una bella cazadora. Asaz melancólicos y de mal talante llegaron a sus animales caballero y escudero, especialmente Sancho, a quien llegaba al alma llegar al caudal del dinero, pareciéndole que todo lo que de él se quitaba era quitárselo a él de las niñas de sus ojos. Finalmente, sin hablarse palabra, se pusieron a caballo y se apartaron del famoso río, Don Quijote sepultado en los pensamientos de sus amores y Sancho en los de su acrecentamiento, que por entonces le parecía que estaba bien lejos de tenerle, porque maguer era tonto, bien se le alcanzaba que las acciones de su amo, todas o las más, eran disparates, y buscaba ocasión de que, sin entrar en cuentas ni en despedimentos de su señor, un día se desgarrase y se fuese a su casa. Pero la fortuna ordenó las cosas muy al revés de lo que él temía. Sucedió pues que otro día, al poner el sol y al salir de una selva, tendió Don Quijote la vista por un verde prado y en lo último de él vio gente, y llegándose cerca conoció que eran cazadores de altanería. Llegóse más, y entre ellos vio una gallarda señora sobre un palafrén o hacanea blanquísima, adornada de guarniciones verdes y con un sillón de plata. Venía la señora asimismo vestida de verde, tan bizarra y ricamente que la misma bizarría venía transformada en ella. En la mano izquierda traía un azor, señal que dio a entender a Don Quijote ser ella alguna gran señora que debía serlo de todos aquellos cazadores, como era la verdad. Y así dijo a Sancho: corre, hijo Sancho, y di a aquella señora del palafrén y del azor que yo, el caballero de los leones, besa las manos a su gran fermosura, y que si su grandeza me da licencia, se las iré a besar y a servirla en cuanto mis fuerzas pudieren y su alteza me mandare. Y mira, Sancho, cómo hablas, y ten en cuenta de no encajar algún refrán de los tuyos en tu embajada. Hallados os le habéis el encajador, respondió Sancho. A mí con eso. Sí, que no es esta la vez primera que he llevado embajadas a altas y crecidas señoras en esta vida. Si no fue la que llevastes a la señora Dulcinea, replicó Don Quijote, yo no sé que hayas llevado otra, a lo menos en mi poder. Así es verdad, respondió Sancho, pero al buen pagador no le duelen prendas, y en casa llena presto se guisa la cena. Quiero decir que a mí no hay que decirme ni advertirme de nada, que para todo tengo y de todo se me alcanza un poco. Ya lo creo, Sancho, dijo Don Quijote, ven buena hora y Dios te guíe. Partió Sancho de carrera, sacando de su paso al rucio, y llegóse donde la bella cazadora estaba, y apeándose, puesto ante ella de hinojos, le dijo: hermosa señora, aquel caballero que allí se parece, llamado el caballero de los leones, es mi amo, y yo un escudero suyo, a quien llaman en su casa Sancho Panza. Este tal caballero de los leones, que no ha mucho que se llamaba el de la triste figura, envía por mí a decir a vuestra grandeza sea servida de darle licencia para que, con su propósito y beneplácito y consentimiento, él venga a poner en obra su deseo, que no es otro, según él dice y yo pienso, que de servir a vuestra encumbrada altanería y fermosura, que en dársela a vuestra señoría hará cosa que redunde en su pro, y él recibirá grandísima merced y contento. Y él recibirá señaladísima merced y contento. Por cierto, buen escudero, respondió la señora, vos habéis dado la embajada vuestra con todas aquellas circunstancias que las tales embajadas piden. Levantaos del suelo, que escudero de tan grande caballero como es el de la triste figura, de quien ya tenemos acá mucha noticia, no es justo que esté de hinojos. Levantaos, amigo, y decid a vuestro señor que venga mucho en hora buena a servirse de mí y del duque mi marido, que en una casa de placer que aquí tenemos. Levantóse Sancho admirado, así de la hermosura de la buena señora como de su mucha crianza y cortesía, y más de lo que le había dicho, que tenía noticia de su señor, el caballero de la triste figura, y que si no le había llamado el de los leones,
Debía de ser por habérsele puesto tan nuevamente. Preguntóle la duquesa, cuyo título aún no se sabe. Decidme, hermano escudero, ¿este vuestro señor no es uno de quien anda impresa una historia que se llama del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tiene por señora de su alma a una tal Dulcinea del Toboso? El mismo es, señora, respondió Sancho, y aquel escudero suyo que anda o debe de andar en la tal historia, a quien llaman Sancho Panza, soy yo, si no es que me trocaron en la cuna. Quiero decir que me trocaron en la estampa. De todo eso me huelgo yo mucho, dijo la duquesa. Id, hermano Panza, y decid a vuestro señor que él sea el bien llegado y el bien venido a mis estados, y que ninguna cosa me pudiera venir que más contento me diera. Sancho, con esta tan agradable respuesta, con grandísimo gusto volvió a su amo, a quien contó todo lo que la gran señora le había dicho, levantando con sus rústicos términos a los cielos su mucha fermosura, su gran donaire y cortesía. Don Quijote se gallardeó en la silla, púsose bien en los estribos, acomodóse la visera, arremetió a Rocinante y con gentil denuedo fue a besar las manos a la duquesa, a la cual, haciendo llamar al duque, su marido, le contó, en tanto que Don Quijote llegaba, toda la embajada suya, y los dos, por haber leído la primera parte de esta historia y haber entendido por ella el disparatado humor de Don Quijote, con grandísimo gusto y con deseo de conocerle le atendían, con prosupuesto de seguirle el humor y conceder con él en cuanto le dijese, tratándole como a caballero andante los días que con ellos se detuviese, con todas las ceremonias acostumbradas en los libros de caballerías que ellos habían leído y aún les eran muy aficionados. En esto llegó Don Quijote alzando la visera y, dando muestras de apearse, acudió a Sancho a tenerle el estribo. Pero fue tan desgraciado que, al apearse del rucio, se le asió un pie en una soga de la albarda, de tal modo que no fue posible desenredarle. Antes quedó colgado de él, con la boca y los pechos en el suelo. Don Quijote, que no tenía en costumbre apearse sin que le tuviesen el estribo, pensando que ya Sancho había llegado a tenérsele, descargó del golpe el cuerpo y llevóse tras sí a la silla de Rocinante, que debía de estar mal cinchado, y la silla y él vinieron al suelo, no sin vergüenza suya y de muchas maldiciones que entre dientes echó al desdichado de Sancho, que aún todavía tenía el pie en la corva. El duque mandó a sus cazadores que acudiesen al caballero y al escudero, los cuales levantaron a Don Quijote maltrecho de la caída y renqueando y como pudo fue a hincar las rodillas ante los dos señores, pero el duque no lo consintió en ninguna manera. Antes, apeándose de su caballo, fue a abrazar a Don Quijote diciéndole: a mí me pesa, señor caballero de la triste figura, que la primera que vuestra merced ha hecho en mi tierra haya sido tan mala como se ha visto, pero descuidos de escuderos suelen ser causa de otros peores sucesos. El que yo he tenido en veros, valeroso príncipe, respondió don Quijote, es imposible ser malo, aunque mi caída no parara hasta el profundo de los abismos, pues de allí me levantara y me sacara la gloria de haberos visto. Mi escudero, que Dios maldiga, mejor desata la lengua para decir malicias que ata y cincha una silla para que esté firme. Pero como quiera que yo me halle, caído o levantado, a pie o a caballo, siempre estaré al servicio vuestro y al de mi señora la duquesa, digna consorte vuestra y digna señora de la hermosura y universal princesa de la cortesía. Pasito, mi señor Don Quijote de la Mancha, dijo el duque, que donde está mi señora doña Dulcinea del Toboso no es razón que se alcen otras fermosuras. Y estaba a esta sazón libre Sancho Panza del lazo, y hallándose allí cerca, antes que su amo respondiese, dijo: no se puede negar sino afirmar que es muy hermosa mi señora Dulcinea del Toboso, pero donde menos se piensa se levanta la liebre, que yo he oído decir que esto que llaman naturaleza es como un alcayer que hace vasos de barro, y el que hace un vaso hermoso también puede hacer 2 y 3 y 100,
Dígolo porque mi señora la duquesa, a fe que no va en zaga a mi ama, la señora Dulcinea del Toboso. Volvióse don Quijote a la duquesa y dijo: Vuestra grandeza imagine que no tuvo caballero andante en el mundo escudero más hablador ni más gracioso del que yo tengo, y él me sacará verdadero si algunos días quisiere vuestra gran celesitud servirse de mí. A lo que respondió la duquesa: Que de Sancho el bueno sea gracioso lo estimo yo en mucho, porque es señal que es discreto, que las gracias y los donaires, señor Don Quijote, como vuestra merced bien sabe, no asientan sobre ingenios torpes, y pues el buen Sancho es gracioso y donairoso, desde aquí le confirmo por discreto. Y hablador, añadió Don Quijote. Tanto que mejor, dijo el duque, porque muchas gracias no se pueden decir con pocas palabras, y porque no se nos vaya el tiempo en ellas, venga el gran caballero de la triste figura. De los leones, ha de decir vuestra alteza, dijo Sancho, que ya no hay triste figura ni figuro. Sea el de los leones, prosiguió el duque. Digo que venga el señor caballero de los leones a un castillo mío que está aquí cerca, donde se le hará el acogimiento que a tan alta persona se debe justamente, y el que yo y la duquesa solemos hacer a todos los caballeros andantes que a él lleguen. Y en esto Sancho había aderezado y cinchado bien la silla de Rocinante, y subiendo en él a Don Quijote y el duque en un hermoso caballo, pusieron a la duquesa en medio y encaminaron al castillo. Mandó la duquesa a Sancho que fuese junto a ella, porque gustaba infinito de oír sus discreciones. No se hizo de rogar Sancho, y entretejióse entre los tres, y hizo 4 en la conversación. Con gran gusto de la duquesa y del duque, que tuvieron a gran ventura acoger en su castillo tal caballero andante y tal escudero andado. Capítulo 31, que trata de muchas y grandes cosas. Suma era la alegría que llevaba consigo Sancho, viéndose a su parecer en privanza con la duquesa, porque se le figuraba que había de hallar en su castillo lo que en la casa de don Diego y en la de Basili, siempre aficionado a la buena vida, y así tomaba la ocasión por la melena en esto de regalarse cada y cuando se le ofrecía. Cuenta pues la historia que antes que a la casa de placer o castillo llegasen, se adelantó el duque y dio orden a todos sus criados del modo que habían de tratar a don Quijote, el cual, como llegó con la duquesa a las puertas del castillo, al instante salieron de él 2 lacayos o palafreneros, vestidos hasta en pies en unas ropas que llaman de levantar, de finísimo raso carmesí, y cogiendo a don Quijote en brazos, sin ser oído ni visto, le dijeron: Vaya la vuestra grandeza a apear a mi señora la duquesa. Don Quijote lo hizo y hubo grandes comedimientos entre los dos sobre el caso, pero en efecto venció la porfía de la duquesa y no quiso descender o bajar del palafrén sino en los brazos del duque, diciendo que no se hallaba digna de dar a tan gran caballero tan inútil carga. En fin, salió el duque a apearla, y al entrar en un gran patio llegaron 2 hermosas doncellas y echaron sobre los hombros de don Quijote un gran manto de finísima escarlata, y en un instante se coronaron todos los corredores del patio de criados y criadas de aquellos señores, diciendo a grandes voces: Bien sea venido la flor y la nata de los caballeros andantes. Y todos, o los más, derramaban pomos de aguas olorosas sobre don Quijote y sobre los duques, de todo lo cual se admiraba don Quijote. Y aquel fue el primer día que de todo en todo conoció y creyó ser caballero andante verdadero y no fantástico, viéndose tratar del mismo modo que él había leído se trataba los tales caballeros en los pasados siglos. Sancho, desamparado del rucio, se cosió con la duquesa y se entró en el castillo, y remordiéndole la conciencia de que dejaba al jumento solo, se llegó a una reverenda dueña que con otras a recibir a la duquesa había salido, y con voz baja le dijo: Señora González, o como es su gracia de vuestra merced, Doña Rodríguez de Grijalva me llamo, respondió la dueña. ¿Qué es lo que mandáis, hermano? A lo que respondió Sancho: Querría que vuesa merced me la hiciese de salir a la puerta del castillo, donde hallará un asno rucio mío,
vuesa merced sea servida de mandarle poner o ponerle en la caballeriza, porque el pobrecito es un poco medroso y no se hallará a estar solo en ninguna de las maneras. Si tan discreto es el amo como el mozo, respondió la dueña, medradas estamos. Andad, hermano, mucho de enhorabuena para vos y para quien acá os trujo, y tened cuenta con vuestro jumento que las dueñas de esta casa no estamos acostumbradas a semejantes haciendas. Pues en verdad, respondió Sancho, que he oído yo decir a mi señor que es zahorí de las historias, contando aquella de Lanzarote, cuando de Bretaña vino, que damas curaban de él y dueñas de su rocino, y dueñas del su rocino, y que en el particular de mi asno, que no le trocara yo con el rocín del señor Lanzarote. Hermano, si sois juglar, replicó la dueña, guardad vuestras gracias para donde lo parezcan y se os pague, que de mí no podréis llevar sino una higa. Aun bien, respondió Sancho, que será bien madura, pues no podrá vuestra merced la quínola de sus años, pues no perderá vuestra merced la quínola de sus años por punto menos. Hijo de puta, dijo la dueña, toda ya encendida en cólera. Si yo soy vieja o no, a Dios daré la cuenta, que no a vos, bellaco, harto de ajos. Y esto dijo en voz tan alta que lo oyó la duquesa, y volviendo y viendo a la dueña tan alborotada y tan encarnizados los ojos, le preguntó con quién la sabía. Aquí la sé, respondió la dueña, con este buen hombre, que me ha pedido encarecidamente que vaya a poner en la caballeriza a un asno suyo que está en la puerta del castillo, trayéndome por ejemplo que así lo hicieron no sé dónde, que unas damas curaron a un tal Lanzarote y unas dueñas a su rocino, y sobre todo por buen término me ha llamado vieja. Eso tuviera yo por afrenta, respondió la duquesa, más que cuantas pudieran decirme. Y hablando con Sancho le dijo, advertir, Sancho amigo, que doña Rodríguez es muy moza y que aquellas tocas más las trae por autoridad y por la usanza que por los años. Malos sean los que me quedan por vivir, respondió Sancho. Si lo dije por tanto, solo lo dije porque es tan grande el cariño que tengo a mi jumento que me pareció que no podía encomendarle a persona más caritativa que a la señora doña Rodríguez. Don Quijote, que todo lo oía, le dijo, ¿pláticas son estas, Sancho, para este lugar? Señor, respondió Sancho, cada uno ha de hablar de su menester donde quiera que estuviere. Aquí se me acordó del rucio y aquí hablé de él. Si en la caballeriza se me acordara, allí hablara. A lo que dijo el duque, Sancho está muy en lo cierto, y no hay que culparle en nada. El rucio se le hará recado a pedir de boca, y descuide Sancho que se le tratará como a su persona misma, como a su misma persona. Con estos razonamientos, gustosos a todos, sino a don Quijote, llegaron a lo alto y entraron a don Quijote en una sala adornada de telas riquísimas de oro y de brocado. 6 doncellas le desarmaron y sirvieron de pajes, todas industriadas y advertidas del duque y de la duquesa de lo que debían de hacer y de cómo habían de tratar a don Quijote, para que imaginase y viese que le trataban como caballero andante. Quedó don Quijote, después de desarmado, en sus estrechos greguescos y en su jubón de camuza seco, alto, tendido, con las quijadas que de por dentro, con sus quijadas que por de dentro se besaba la una con la otra. Figura que, a no tener cuenta las doncellas que le servían con disimular la risa, que fue una de las precisas órdenes que sus señores les habían dado, reventaran riendo. Pidiéronle que se dejase desnudar para una camisa, pero nunca lo consintió, diciendo que la honestidad parecía tan bien en los caballeros andantes como la valentía. Con todo, dijo que diesen la camisa a Sancho y, encerrándose con él en una cuadra donde estaba un rico lecho, se desnudó y vistió la camisa, y viéndose solo con Sancho, le dijo,
Dime, truán moderno y majadero antiguo, ¿parécete bien deshonrar y afrentar a una dueña tan venerada y tan digna de respeto como aquella? ¿Tiempos eran aquellos para acordarse del rucio? ¿O señores son estos para dejar mal pasar a las bestias, tratando tan elegantemente a sus dueños? Por quien Dios es, Sancho, que te reportes y que no descubras la hilaza de manera que caigan en la cuenta que eres de villanía y grosera tela tejido. Mira, pecador de ti, que en tanto más es tenido el Señor, cuanto tiene más honrados y bien nacidos criados, y que una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hombres es que se sirven de criados tan buenos como ellos. ¿No adviertes, angustiado de ti y malventurado de mí, que si ven que tú eres un grosero villano o un mentecato gracioso, pensarán que yo soy algún echacuervos o algún caballero de Moharata o algún caballero de Moatra? No, Sancho, amigo, huye de estos inconvenientes, que quien tropieza en hablador y en gracioso, al primer puntapié cae y da en truán desgraciado. Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes que te salgan de la boca, y advierte que hemos llegado a parte donde, con el favor de Dios y valor de mi brazo, hemos de salir mejorados en tercio y quinto, en fama y en hacienda. Sancho le prometió con muchas veras de coserse la boca o morderse la lengua antes de hablar palabra que no fuese muy a propósito y bien considerada, como él se lo mandaba, y que descuidase acerca de lo tal que nunca por él se descubriría quién ellos eran. Vistióse Don Quijote, púsose su tahalí con su espada, echóse el mantón de escarlata a cuesta, púsose una montera de raso verde que las doncellas le dieron, y con este adorno salió a la gran sala, a donde halló a las doncellas puestas en ala, tantas a una parte como a otra, y todas con aderezo de darle aguamanos, la cual le dieron con muchas reverencias y ceremonias. Luego llegaron 12 pajes con el maestresala para llevarle a comer, que ya los señores le aguardaban. Cogiéronle en medio y, llenos de pompa y majestad, le llevaron a otra sala donde estaba puesta una rica mesa con solo 4 servicios. La duquesa y el duque salieron a la puerta de la sala a recibirle, y con ellos un grave eclesiástico, de estos que gobiernan las casas de los príncipes, de estos que, como no nacen príncipes, no aciertan a enseñar cómo lo han de ser los que lo son, de estos que quieren que la grandeza de los grandes se mida con la estrecheza de sus ánimos, de estos que, queriendo mostrar a los que ellos gobiernan a ser limitados, les hacen ser miserables. De estos tales digo que debía de ser el grave religioso que con los duques salió a recibir a Don Quijote. Hiciéronse 1000 corteses comedimientos y, finalmente, cogiendo a Don Quijote en medio, se fueron a sentar a la mesa. Convidó el duque a Don Quijote con la cabecera de la mesa, y aunque él lo rehusó, las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar. El eclesiástico se sentó frontero, y el duque y la duquesa a los 2 lados. A todo esto estaba presente Sancho, embobado y atónito de ver la honra que a su señor aquellos príncipes le hacían. Y viendo las muchas ceremonias y ruegos que pasaron entre el duque y Don Quijote para hacerle sentar a la cabecera de la mesa, dijo: si sus mercedes me dan licencia, les contaré un cuento que pasó en mi pueblo acerca de esto de los asientos. Apenas hubo dicho esto Sancho cuando Don Quijote tembló, creyendo sin duda alguna que había de decir alguna necedad. Miróle Sancho y entendiéndole, y dijo: no tema vuestra merced, señor mío, que yo me desmande, ni que diga cosa que no venga muy a pelo, que no se me ha olvidado los consejos que poco a vuestra merced me dijo sobre el hablar mucho o poco, o bien o mal. Yo no me acuerdo de nada, Sancho, respondió Don Quijote. Di lo que quisieres, como lo digas presto. Pues lo que quiero decir, dijo Sancho, es tan verdad que mi señor Don Quijote, que está presente, no me dejará mentir. Por mí, replicó Don Quijote, miente tú, Sancho, cuanto quisieres, que yo no te iré a la mano, pero mira lo que vas a decir.
Tan mirado y remirado lo tengo, que a buen salvo está el que repica, como se verá por la obra. Bien será, dijo Don Quijote, que vuestras grandezas manden echar de aquí. Bien será, dijo Don Quijote, que vuestras grandezas manden echar de aquí a este tonto que dirá 1000 patochadas. Por vida del duque, dijo la duquesa, que no se ha de apartar de mí Sancho en un punto. Quiérole yo mucho, porque sé que es muy discreto. Discretos días, dijo Sancho, vivía vuestra santidad por el buen crédito. Discretos días, dijo Sancho, viva vuestra santidad por el buen crédito que de mí tiene, aunque en mí no lo haya. Y el cuento que quiero decir es este. Convidó un hidalgo de mi pueblo, muy rico y principal, porque venía de los Álamos, de Medina del Campo, que casó con doña Mencía de Quiñones, que fue hija de don Alonso de Marañón, caballero del hábito de Santiago, que se ahogó en la herradura, por quien hubo aquella pendencia años ha en nuestro lugar, que, a lo que entiendo, mi señor Don Quijote se halló en ella, de donde salió herido Tomasillo el travieso, el hijo de Balbastro el herrero. ¿No es verdad todo esto, señor nuestro amo? Dígalo por su vida, porque estos señores no me tengan por algún hablador mentiroso. Hasta ahora, dijo el eclesiástico, más os tengo por hablador que por mentiroso, pero de aquí adelante no sé por qué os tendré. Tú das tantos testigos, Sancho, y tantas señas, que no puedo dejar de decir que debes de decir verdad. Pero adelante y acorta el cuento, porque llevas camino de no acabar en 2 días. No ha de acortar tal, dijo la duquesa, por hacerme a mí placer. Antes le ha de contar de la manera que le sabe, aunque no le acabe en 6 días, que si tantos fuesen, sería para mí los mejores que hubiese llevado en mi vida. Digo pues, señores míos, prosiguió Sancho, que este tal hidalgo, que yo conozco como a mis manos, porque no hay de mi casa la suya un tiro de ballesta, convidó un labrador pobre pero honrado. Adelante, hermano, dijo a esta sazón el religioso, que camino lleváis de no parar con vuestro cuento hasta el otro mundo. A lo menos de la mitad pararé, si Dios fuere servido, respondió Sancho, y así dijo que llegando el tal labrador a casa del dicho hidalgo, convidador, que buen poso haya su ánima, que ya es muerto, y por más señas dice que hizo una muerte de un ángel, que yo no me hallé presente, que había ido por aquel tiempo a segar a Tembleque. Por vida vuestra, hijo, que volváis presto de Tembleque, y que sin enterrar al hidalgo, si no queréis hacer más exequias, acabéis vuestro cuento. Es pues el caso, replicó Sancho, que estando los dos para sentarse a la mesa, que parece que ahora los veo más que nunca, gran gusto recibían los duques del discurso que mostraba tomar el buen religioso de la dilación y pausas con que Sancho contaba su cuento, y Don Quijote se estaba consumiendo en cólera y en rabia. Digo así, dijo Sancho, que estando como he dicho los dos para sentarse a la mesa, el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa, y el hidalgo porfiaba también con el labrador que el labrador la tomase, porque en su casa se había de hacer lo que él mandase. Pero el labrador, que presumía de cortés y bien criados, jamás quiso hasta que el hidalgo, mohíno, poniéndole ambas manos sobre los hombros, le hizo sentar por fuerza, diciéndole: Sentaos, majagranzas, que a donde quiera que yo me siente será vuestra cabecera. Y este era el cuento, y en verdad que creo que no ha sido aquí traído fuera de propósito. Púsose Don Quijote de 1000 colores que sobre lo moreno le jaspeaban y se le parecían. Los señores disimularon la risa porque Don Quijote no acabase de correrse, habiendo entendido la malicia de Sancho, y por mudar de plática y hacer que Sancho no prosiguiese con otros disparates, preguntó la duquesa a Don Quijote que en qué nuevas tenía de la señora Dulcinea, y que si le había enviado aquellos días algunos presentes de gigantes
o malandrines, pues no podía dejar de haber vencido muchos. A lo que don Quijote respondió: Señora mía, mis desgracias, aunque tuvieran principio, nunca tendrán fin. Gigantes he vencido y follones y malandrines le he enviado. Pero ¿a dónde la habían de hallar si está encantada y vuelta en la más fea labradora que imaginarse puede? No sé, dijo Sancho Panza, a mí me parece la más hermosa criatura del mundo. A lo menos en la ligereza y en el brincar, bien sé yo que no dará a ella la ventaja a un volteador. A buena fe, señora duquesa, así salta desde el suelo sobre una borrica como si fuera un gato. ¿Habéisla visto vos encantada, Sancho?, preguntóla el duque. ¿Y cómo si la he visto?, respondió Sancho. Pues, ¿quién diablo sino yo fue el primero que cayó en el achaque del encantatorio? En el achaque del encantorio. Tan encantada está como mi padre. El eclesiástico que oyó decir de gigantes, de follones y de encantos, cayó en la cuenta de que aquel debía ser don Quijote de la Mancha, cuya historia leía el duque de ordinario, y él se lo había reprendido muchas veces, diciéndole que era disparate leer tales disparates, y enterándose ser verdad lo que sospechaba, con mucha cólera, hablando con el duque, le dijo: Vuestra excelencia, señor mío, tiene que dar cuenta a nuestro señor de lo que hace este buen hombre. Este don Quijote, o don Tonto, o como se llama, imagino yo que no debe de ser tan mentecato como vuestra excelencia quiere que sea, dándole ocasiones a la mano para que lleve adelante sus sandeces y vaciedades. Y volviendo a la plática don Quijote le dijo: Y a vos, alma de cántaro, ¿quién os ha encajado en el cerebro que sois caballero andante y que vencéis gigantes y pretendéis malandrines? Andad en buena hora, andad en hora buena, y en tal se os diga. Volveos a vuestra casa y criad vuestros hijos si los tenéis, y curad de vuestra hacienda, y dejad de andar vagando por el mundo, papando viento y dando que reír a cuantos os conocen y no os conocen, a cuantos os conocen y no conocen. En donde no era tal, habéis vos hallado que hubo ni hay ahora caballeros andantes. ¿Dónde hay gigantes en España, o malandrines en la Mancha, ni dulcineas encantadas, ni toda la caterva de simplicidades que de vos se cuentan? Atento estuvo don Quijote a las razones de aquel venerable varón, y viendo que ya callaba, sin guardar respeto a los duques, con semblante airado y alborotado rostro, se puso en pie y dijo: Pero esta respuesta capítulo por sí merece.